Los edificios importantes hacen grandes a los pueblos o ciudades que los poseen. Después estará la historia, pero a primera vista, si llegamos a un pueblo y está todo medio hundido, pues el visitante no se queda. Pasa de largo como la caravana de Bienvenido Mr. Marshall. Igual. Sin embargo, si llegamos a un pueblo y a primera vista hay edificios que llaman la atención, pues igual el visitante se queda. En este trabajo vamos a conocer el edificio, construido a finales del siglo XIX en Valladolid, el más emblemático de aquel momento, porque introdujeron ascensor que hasta ese momento no se había instalado en ningún edificio. Este edificio de la Casa Mantilla se construyó sobre un solar anteriormente ocupado por el Hospital Provincial de la Resurrección, que unos años antes se había trasladado al nuevo edificio, nuevo Hospital Provincial Universitario, situado en el Prado de la Magdalena, hoy ocupado por la Diputación Provincial. Aquí podemos ver este documento, que es el expediente de licencia concedida a don Fidel Fernández Recio Mantilla para la construcción del edificio sobre el solar del Hospital de la Resurrección. En este otro documento, con fecha 7 de octubre de 1890, se expidió autorización para el derribo del edificio que ocupó el Hospital de la Resurrección. El 23 de febrero de 1885 se lleva a cabo el trazado de línea de las dos calles más importantes que bordean el edificio. Por un lado está Miguel Íscar, por otro lado Acera Recoletos, que en aquel momento se llamaba Avenida de Alfonso XIII, y completan la manzana o cuadra que dicen los americanos con la calle Marina Escobar y la calle Mantilla, que entonces se llamaba calle Particular. El 7 de octubre de 1890, el excelentísimo ayuntamiento concede autorización para derribar el viejo Hospital de la Resurrección, donde se iba a construir el edificio Mantilla. El 3 de noviembre de 1890, don Fidel Fernández Recio Mantilla se dirige al excelentísimo ayuntamiento solicitando se le conceda el proyecto y estudio del trazado del nuevo edificio que se va a construir sobre el solar del antiguo Hospital de la Resurrección. Cuando se proyectó el edificio de la Casa Mantilla, estaba situada en el comienzo de una gran avenida. Hay que tener en cuenta que se había construido la nueva estación del ferrocarril, actual Estación del Norte, Valladolid-Campo Grande, y esta avenida era el comienzo de entrada a la estación. Si echamos una mirada a los edificios actuales, construidos algunos poco después de la Casa Mantilla, nos podemos hacer una idea de lo que fue esta calle entre finales del siglo XIX y principios del XX. El 19 de enero de 1891, don Fidel Fernández Recio Mantilla, dueño del solar del antiguo Hospital Provincial, expone que con fecha 2 de los corrientes he solicitado de la Corporación Municipal la licencia necesaria para construir una manzana de 5 casas en el solar antes citado. El 20 de enero de 1891, la Comisión de Obras, con el informe favorable del arquitecto municipal, se pone en contacto con el alcalde para decirle que autorice la construcción del edificio.
Y a los 2 días, el día 22 de enero, el alcalde autoriza la construcción del mismo. Aquí podemos ver la memoria descriptiva del proyecto. En estos documentos del Archivo Municipal de Valladolid se pueden ver planos del proyecto de construcción del edificio Casa Mantilla. También podemos ver la máquina de vapor y el esquema del interior de la caldera del sistema de calentamiento de agua. Aunque son importantes las fechas, no son tanto como la construcción así de ese edificio tan moderno y tan emblemático en Valladolid en aquella época, porque se introdujeron los elementos más modernos de la época, como por ejemplo una máquina de vapor que producía electricidad agua caliente, agua a presión en el edificio, por lo tanto agua corriente en el edificio, y además movía el ascensor. Pero ojo, no lo movía por electricidad que lo producía la máquina, sino de forma hidráulica. Porque claro, cuando se proyectó este edificio, los ascensores eran hidráulicos. Y poco antes del proyecto, el señor Siemens, en Alemania, en una feria, ya hizo una exhibición de ascensor eléctrico. Pero se conoce que cuando se proyectó esto, todavía no estaba. Por lo tanto, ¿qué había que introducir? Pues lo que había en el momento, ascensores hidráulicos, que era muy complejo. Tuvieron que hacer un foso, un pozo, debajo de donde iba el ascensor, como mínimo de la altura del edificio. ¿Por qué? Pues porque ahí tenían que introducir un cilindro, y dentro del cilindro, como es lógico en toda la hidráulica, hay un émbolo que es el que manda a presión el agua. Y así funcionaba. Vamos a ver esta animación en la que se puede apreciar claramente el funcionamiento del sistema hidráulico. La máquina elevaba el agua al depósito situado en la parte más alta del edificio. Cuando el ascensor iba a subir, se abría una válvula y el agua bajaba al pozo. Debido a la presión, se elevaba el ascensor. Para comenzar el descenso, se cerraba la válvula de caída y el ascensor bajaba. Al bajar el ascensor, el agua que iba desalojando en el cilindro se elevaba por otro tubo que iba a parar al depósito de llenado. La construcción del edificio costó 1,5 millones de pesetas, que era dinero en aquella época. Y el ascensor, 15.000. 1,5 millones el edificio y el ascensor 15.000 pesetas. La máquina de vapor en cuestión a primera vista parecía una locomotora sin ruedas. La máquina fue alojada en un sótano abovedado que daba al patio. En este plano secuencia se puede ver el lugar en cuyo subsuelo se alojaba el artefacto. En este documento podemos ver que don Fidel Fernández Recio Mantilla paga 5 pesetas con 75 céntimos por la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la instalación de una máquina de vapor en el edificio que estaba construyendo. Como ya hemos expuesto anteriormente, el edificio se construyó en el solar donde se encontraba el viejo hospital. Estaba rodeado de 4 calles. Y aunque ahora parezca un solo edificio, lo componen 5 casas distribuido de la siguiente forma. En la acera Recoletos hay 2 portales, número 1 y número 2. En Miguel Íscar, como vemos, hay uno que es el número 2 y en Marina Escobar otros 2.
números 2 y 4. El ascensor funcionaba 6 horas al día. Hay que tener en cuenta que requería una persona constantemente al cuidado de la máquina y del ascensor, porque no es como ahora que damos al botón y sube. Aquello era otra cosa. El día 3 de febrero de 1894, doña María Eugenia Saracíbar, viuda de Bustillo, doña Ana y don Fidel Fernández Recio Mantilla, solicitan al ayuntamiento que pongan el nombre de calle Mantilla a los terrenos cedidos por la familia al construir este edificio. Por otra parte, la señora doña Engracia Saracíbar solicita se le conceda autorización para dotar de luz eléctrica el edificio de su propiedad en la calle Santiago, números 45 al 51, y para ello es necesario tender un cable eléctrico que venga desde la casa Mantilla hasta este edificio. El ascensor eléctrico no llegó hasta el año 1919 y se instaló en el número 2 del edificio. Veamos lo que dice el documento. Don Luis del Hoyo, de esta vecindad, en nombre de su señora madre, propietaria de la casa número 2 de la avenida de Alfonso XIII, a vuestra señoría, con el debido respeto, expone que teniendo necesidad de instalar en dicha finca un motor eléctrico de 3 caballos y medio para accionar un ascensor para el servicio de la casa, a vuestra señoría suplica que previo el reconocimiento facultativo y trámites correspondientes se sirva a autorizar la instalación de funcionamiento que se pretende. Es gracia que espera de vuestra señoría, cuya vida guarde Dios muchos años. Valladolid, 27 de septiembre de 1919.